Buen día. Hoy vamos a trabajar con la lámina número 6. Esta lámina contiene la representación de las piezas 12, 13 y 14. Todas piezas normalizadas, cuyas dimensiones están tabuladas de la misma manera que la pieza número 1, que también está tabulada. Bueno, con estas piezas sucede exactamente lo mismo. Se trata de una hoja de tamaño A3, formato A3, en donde tiene la base de la hoja de 297 milímetros, la altura de la hoja es de 420 milímetros. Como siempre, vamos a tratar de distribuir las representaciones dentro del papel, igual que hicimos en cada una de las láminas anteriores. Por ejemplo, en este caso, veremos a qué distancia está el borde de del recuadro de la lámina con respecto al borde de la pieza, y iremos sacando las medidas que pueden ser. Eso las tomamos directamente sobre la lámina modelo, con la herramienta que nos permite en PDF tomar distancias aproximadas, no hace falta que sean distancias exactas, pero aproximadas. En cuanto a las distancias que vinculan esta representación con respecto a esta, en cada uno de los ejemplos que les voy a mencionar a continuación están definidas las distancias. Bien, arranquemos con la pieza número 12. La pieza número 12, como dijimos, arrancaríamos de esta figura. Está contenida dentro de un rectángulo. Acá no lo vemos, pero este forma parte de uno de los lados del rectángulo, este otro y este otro. Nosotros vamos a arrancar dibujando ese rectángulo con las dimensiones que dicen en cada uno de los bordes de la pieza. Una cosita importante saber es que acá no dice las medidas, pero dicen las expresiones que se utilizan para definir las medidas en términos generales. No obstante, en función del diámetro o de la característica de esta tuerca, nosotros en esta lámina, con la escala que corresponde, que en este caso es 5:1, le hemos dado casualmente las medidas de la roja que corresponde. Pero al momento de acotar vamos a poner estas medidas, estas expresiones que figuran acá. No vamos a poner el valor de la cota, sino estas expresiones tal cual como figura ahí. Bien. Entonces decimos que partimos de un rectángulo. Las medidas que yo pongo acá, cada una de las medidas esas, son las medidas que nosotros vamos a utilizar para poner en el dibujo, pero no son las cotas que vamos a representar sobre el dibujo. Como dije, vamos a poner la misma información que está en la lámina modelo. Arrancamos por el rectángulo que contiene a la vista de la tuerca, la vista lateral derecha de la tuerca. Ese rectángulo, una vez que hemos definido la posición del borde con respecto al margen de la hoja, le vamos a dar las siguientes medidas. Arriba 38 milímetros, y ustedes dicen de dónde sale esa medida. Bueno, esta medida surge, dice, de considerar el espesor de la tuerca, que en este caso se calcula a partir del diámetro nominal de la rosca, que se trata de una rosca Whitworth 3/8 por 16. Y la expresión que me permite calcular esa medida, tal cual figura en la lámina modelo, es igual a multiplicar 0,8 por ese diámetro. Como ese diámetro es de 3/8, pasado a milímetros son 9,52 milímetros, entonces la medida que correspondería, si estuviéramos trabajando en escala natural, sería multiplicar 0,8 por 9,52 y me daría 7,616 milímetros. Pero como trabajamos en escala 5:1, la medida del dibujo será lo que resulte multiplicar los 7,616 milímetros por 5, que me va a dar como resultado 38,08 milímetros. Como nosotros la centésima y la décima de milímetro no la vamos a poder representar, a lo sumo podremos representar medio milímetro. En lugar de poner 38,08, vamos a poner directamente 38 milímetros, que va a representar este borde de la pieza. Bueno, ahora para hablar de la altura del rectángulo primero, nos vamos a referir al hexágono que va a representar la tuerca.
Fíjense que acá aparece una medida que sería la que hay desde este borde del hexágono a este borde del hexágono. Pero también hay otra medida que es la que corresponde casualmente a la altura del hexágono, que es la distancia que hay entre la intersección de estos dos bordes con respecto a la intersección de esos dos bordes. La distancia que tengo desde acá hasta acá sería una diagonal. ¿Está bien? Esa diagonal es la que corresponde casualmente a la altura del rectángulo. Bien, fíjense que dice así, que esta medida, los 71,50, que es lo que vamos a usar nosotros para representar el hexágono, surge de considerar el valor de S en la tuerca, en la distancia que tengo desde acá hasta acá, casualmente lo que está acotado ahí, se surge de considerar el valor de S igual a la circunferencia inscripta en el hexágono. Acá adentro tengo una circunferencia metida justito dentro del hexágono y fíjense que la circunferencia es tangente a estos bordes, por lo tanto el diámetro de esta circunferencia es igual al valor de S que estamos tomando, que es la distancia que hay desde este borde a este borde en la tuerca. Dice así que está definido por norma y me dice que para el diámetro nominal de la rosca que tengo acá, esa distancia S sería de 14,272 milímetros. Pero llevada a escala 5 en 1, nosotros la deberíamos dibujar de 71,36, que surge de multiplicar los 14,272 por 5. ¿Está bien? Pero nosotros adoptamos, por el tema de la precisión de los milímetros, vamos a adoptar 71,5 milímetros para esta distancia. ¿Está bien? Al saber esta distancia, ahora vamos a poder calcular la distancia de la diagonal, o sea, lo que tengo desde acá hasta acá. Fíjense, los 82,5 que vamos a usar nosotros para representar, para dibujar ese rectángulo, se denominan, a esta distancia se denomina E. Si se fijan en el modelo, acá dice E igual a S dividido 0,86. S ya lo sacamos. Por lo tanto, ahora si al valor de S lo dividimos por 0,86, nos va a dar el valor de E. Bien, volvemos acá. Y vamos a ver que, sabiendo S, lo sacamos de lo que mostré anteriormente, y llevándolo a escala, adoptamos finalmente 70. Bueno, listo. Acá vamos con el cálculo de E. Se calcula como S dividido 0,866. Como vimos que S valía 14,272, lo dividimos por 0,86, nos da 16,48 milímetros. Pero como estábamos trabajando en escala 5 en 1, la medida del dibujo, eso lo multiplicamos a los 16,48 por 5 y nos va a dar 82,4 milímetros. Nosotros vamos a adoptar 82,5 milímetros. Bueno, entonces ya tenemos la medida del rectángulo. Arrancamos, ¿se acuerdan? Desde el borde de la hoja, trazamos el eje de esta pieza a la distancia que nos dé. Y de eje a eje, acá vamos a tener, esto para que ustedes puedan ubicar el eje, van a tener realmente 122 milímetros, que no va acotado ni nada, simplemente para que puedan distribuir el dibujo. Desde este eje de la pieza hasta este van a tener 122 milímetros. Bien, pasamos a lo que sigue. Vamos a construir el hexágono este. Ese hexágono se construye muy fácilmente. Fíjense, tengo el rectángulo, tengo el eje, este eje y el rectángulo que tenía representado acá. El rectángulo ya lo tengo representado. Ahora, para construir el hexágono, ¿qué voy a hacer? Teniendo ya la medida del rectángulo, prolongo el borde este, lo prolongo hasta que se intersecta con el eje. Voy a encontrar este puntito. La intersección de esta recta con esta se encuentran en ese punto que está sobre el eje.
el centro, este otro eje obviamente pasa por el centro de este borde, ¿no es cierto? O sea, sacaremos la mitad de 82,5 y pasará por el centro. También paralelos, este paralelo a este, paralelo a este. A donde se encuentra este eje con este eje, también voy a tener un centro de una circunferencia auxiliar, que ya vamos a ver que nos va a servir para dibujar el hexágono. Teniendo el centro en función de la intersección de estos dos ejes y este punto, clavo el compás en esta intersección, lo abro hasta ese punto y trazo un arco de circunferencia completo. Muy suavecito, porque después lo vamos a borrar eso. Una vez que tengo ese arco de circunferencia, con el mismo diámetro que usé para trazar este arco, saco el compás, ahora lo clavo en este extremo y trazo este otro arco de circunferencia. Y me van a determinar donde se corta este arco con este, van a determinar estos puntos y estos puntos que están dentro de la circunferencia en azul para resaltarlos. Hago lo mismo en el otro extremo. Clavo el compás ahora acá con el mismo diámetro, trazo un arco de circunferencia. Si se me dobló, se me cerró el compás, es fácil porque lo clavo ahí y lo extiendo hasta la intersección de los dos ejes y trazo el otro arco de circunferencia y me va a determinar estos dos puntos que están marcados ahí con una suerte de X. ¿Está bien? Listo. Fíjense que ahí me va a coincidir que esta circunferencia va a tener diámetro 82,5, igual que la altura del rectángulo. Una vez que he hecho esto, procedo a unir cada uno de estos puntos y me van a determinar el hexágono. Fíjense que acá ya he unido los puntos y he determinado el hexágono. Esta circunferencia va a desaparecer después porque no es una construcción auxiliar solamente para poder dibujar el hexágono. Bueno, ahora desde cada uno de estos puntos, este punto y este tienen que coincidir en la misma horizontal. Y estos también, ese con ese. Entonces, desde estos dos puntos, trazo uniendo una horizontal que debería ser paralela a esta, paralela a esta y paralelo a este. Entonces, por estos dos puntos trazo un horizontal y por estos otros dos puntos trazo un horizontal, que van a representar los bordes vistos de la tuerca. Si la tuerca la veo de este costado, voy a ver acá este borde, acá abajo en esa intersección este borde, y cuando lo vea de costado, este borde y este borde. Fíjense que acá he hecho exactamente lo que estaba mencionando, trasladé una horizontal y encontré este borde y este borde, que son los que corresponden a la tuerca vista lateralmente. Bien, recién estábamos hablando de una circunferencia inscripta dentro del hexágono. Bueno, es muy fácil porque ahora tomo haciendo centro en la intersección de los dos ejes, abro hasta que resulta el compás tangente al borde de la tuerca y con esta distancia tomada desde esta intersección hasta el borde, trazo una circunferencia que va a ser tangente a cada uno de las apótemas del hexágono. Bien, empiezo a dibujar la rosca. Recuerden que la tuerca es una pieza roscada. En el caso de la rosca hembra, que es el caso de la tuerca, el diámetro nominal surge de esta circunferencia incompleta. Recuerden que después de todo esto le tenemos que dar espesores, los espesores que corresponden. Acá estamos en proceso de construcción de la lámina, así que solamente estamos trabajando con lámina dura y suave. Bien, esta circunferencia incompleta, nosotros en el dibujo le vamos a dar un diámetro de 48 milímetros. Acuérdense que si el diámetro es 48, el radio será 24. ¿De dónde surgen estos 48? Bueno, veamos. Dice que esta medida surge de considerar el diámetro de la rosca Whitworth, 3 octavos por 16. El diámetro 3 octavos en milímetros serían 9,52 milímetros. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida
del dibujo será 9,52 por 5, por lo tanto 47,63. Nosotros vamos a tomar directamente 48 milímetros. Haciendo centro acá, trazamos este arco de circunferencia que va a ser incompleto y que va a tener un diámetro de 48 milímetros. En cuanto al diámetro menor de la rosca, donde dice 37 milímetros, vamos a ver de dónde surge. Este se haría de considerar el filete, digamos. Si yo meto el dedo en la tuerca, adentro de la tuerca, voy a tocar los bordecitos de esto. Lo que no puedo tocar está acá adentro. Entonces, lo que yo estoy tocando tiene diámetro 37 en el dibujo. Vamos a ver de dónde salen esos 37. Fíjense, esta medida surge de considerar la altura del filete de la rosca Whitworth, que es aproximadamente de 1,015 milímetros, lo que implica trazar un arco de circunferencia incompleto con un diámetro de 7,49 milímetros o aproximado. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida del dibujo será los 7,49, que son los 9,52 menos 1,015 de un lado menos 1,015 del otro, me da 7,49, ¿no es cierto? Entonces los 7,49 por 5 me dan 37,45. Nosotros directamente vamos a adoptar para ese diámetro 37 milímetros. Entonces, haciendo centro acá, al igual que en las otras dos circunferencias, en este caso trazamos una circunferencia completa. Bueno, y seguimos avanzando. Una vez que tengo trazada la circunferencia correspondiente a las roscas, voy a tratar de representar las vistas laterales de la rosca. Entonces, de donde corta el arco de circunferencia con respecto a este eje, trazo un horizontal. Y esa horizontal, acá la voy a continuar desde acá hasta acá. Fíjense que acá arriba he puesto que de acá hasta acá tiene 15 y de acá hasta acá tiene 15. O sea, esta está confinada por 15 para un lado, 15 para el otro. Esa sería la profundidad del sector roscado. Bien, así como hice esto con respecto a esta circunferencia, acá arriba lo hago abajo y encuentro este otro trámite de la rosca. En borde, en línea de trazos, y ya vamos a ver que esa línea de trazo aparte es fina. Revisen bien la lámina cuando vean el tema de los espesores. Y vamos a ver la otra circunferencia que corresponde al agujero de la tuerca, por donde yo puedo meter el dedo. Hago exactamente lo mismo y también va desde acá hasta acá. 15 para un lado, 15 para el otro. Y los 15 son en el dibujo, o sea, estas son las medidas con las que yo realmente voy a dibujar. Bien, que responde sería el borde oculto del agujero de la tuerca, arriba y abajo. Y estas dos rectas que tengo acá son los bordes que vimos recién con respecto a estas aristas, ¿no? Que son bordes visibles. Bien, avanzamos un poco más. Vamos a empezar a... ustedes van a ver que acá tienen unas curvaturas. Fíjense, tengo una curvatura acá, y es simétrica, en la parte de abajo también se repite, al igual que estas. Bien, vamos a ver de dónde salen esas curvaturas. Para las primeras curvas es muy sencillo, porque si yo tomara la mitad de la distancia que existe entre esto y esto, puedo trazar diagonales, de un lado de una diagonal desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, y donde se cortan tengo la mitad. Eso ya lo saben hacer. Si yo encuentro la distancia, la mitad de la distancia que existe entre este borde y este borde, tendría un eje por acá más o menos. Acá lo tengo el eje. Tendría ese eje, que está a la mitad de la distancia que hay entre esta y esta. Este es el borde de la tuerca,
vista del costado, y este es el otro borde de la tuerca vista del costado. Sería el borde que pasa por acá y el borde que pasa por acá. A la mitad de esa distancia yo voy a hacer centro en la intersección de esta línea con el eje de la tuerca. Voy a abrir el compás hasta que encuentre a esta recta y me va a dar justo el arquito que tengo que trazar ahí arriba. Perdón, acá estaba en la diapositiva del lado. Trazo el centro, la distancia que hay entre este borde y este borde a la mitad. Trazo la recta que pasa por ese punto, haciendo donde se cortan esta con el eje, hago centro, abro el compás hasta que toca a esta y trazo. Acá tracé toda la circunferencia, pero no haría falta, ¿no? Simplemente con que trazara desde acá hasta esta, suficiente. Pero bueno, en este caso lo tracé todo para que lo vean. Fíjense que toca acá y da la vuelta y toca acá. Acá arriba y abajo. Bien, acá ya directamente la parte recorte, la circunferencia está solamente limitada entre este borde y este borde. Y es lo que queda dibujado acá al costado. Ahí en amarillo dibujé lo que voy a borrar del rectángulo. Y acá me quedó una mitad y del otro lado la otra mitad. ¿Está bien? Bueno, abajo ya quedó con la parte borrada. Y esta me olvidé de borrarla, pero está ahí todavía. Bien, vamos a la otra parte. Esta otra parte es un poquito más complicada. Bien, fíjense. Del centro del rectángulo, en la intersección con el eje, voy a clavar un compás. Y para el dibujo yo le voy a dar 71,5 milímetros. Y voy a trazar un arco de circunferencia. Voy a empezar por este lado. Del otro lado igual, pero para la izquierda. Voy a hacer el del lado izquierdo, la curva del lado izquierdo. De este costado, clavo el compás, trazo una circunferencia que va a tener ese radio. A donde me corta el eje, voy a levantar el compás, voy a clavar ahí y voy a trazar una circunferencia que ahora va a pasar por el mismo punto que usé de centro para el anterior. Y ahí me va a definir el arquito que va a ir entre esta y esta. Yo después voy a recortar lo que sobra de un lado y lo que sobra del otro. Pero fíjense que coincide justo con los arquitos que acabo de trazar. Bien, la pregunta es: ¿de dónde salen los 71,5 milímetros? Si ustedes se fijan, acá indica que se toma el radio de curvatura, este es 1,5 veces D. D era 3 octavos, o sea 9,52. ¿Está bien? Entonces vamos a repasar esto. Fíjense, esta medida, los 71,5, surgen de considerar que para representar el arco de circunferencia se considera un radio igual a 1,5 por D. Y como en nuestro caso D es 9,52, será 1,5 por 9,52, da 14,28 milímetros. Pero la escala del dibujo nos obliga a tomar 71,44, de hecho surge de multiplicar esto por 5. Entonces nosotros directamente tomamos 71,5 milímetros. De ahí surgen los 71,5 milímetros. Bien. Lo que hice con este arco lo hago igual con el otro. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a clavar el compás acá en esta intersección. Voy a trazar una circunferencia de radio 71,5, donde este eje me corte por acá a la circunferencia, clavo el compás, lo abro con el mismo diámetro hasta que toque este borde y trazo ese arco de circunferencia. Bien, ¿qué falta hacer a esto? Darle los espesores a todas las líneas. Esto que está en verde no tiene ningún espesor, es neutro, digamos. Es todo finito, pero ahora acá ya tienen los espesores que corresponden. También hay que dejar marcados los centros donde se hace la circunferencia, los arcos de circunferencia.
Fíjense que esta línea corresponde a la parte interna de los filetes de la rosca, es finita y está gruesa, gruesa, gruesa. Presten mucha atención a cómo se representa ahí. Esto no sé qué hace ahí. Listo. Y le ponen tal cual las cotas figuran en la lámina modelo. Bueno, pasamos a la pieza que sigue. Bueno, ahora vamos a representar la pieza número 13. Para representar la pieza 13, lo primero que vamos a marcar es la posición de estos ejes, este igual que este, relativa al borde de la lámina, o relativa a este otro eje, para que en la lámina que yo haga me quede en la misma distancia entre este eje y este, que es la que tengo yo acá en la lámina modelo. Entonces, lo más importante es tratar en un principio de ubicar esta otra pieza con respecto a la hoja. Pasamos al esquema. Todas las medidas que figuran ahí son medidas que van a usar ustedes tal cual están ahí para hacer el dibujo. Bien, lo primero que hacemos es representar un rectángulo. Toman la distancia que hay desde este bordecito al borde de la lámina y desde ahí hasta acá dibujan esa recta. Previamente ya sabemos en dónde estaba el eje. Entonces empezamos dibujando ejes horizontales y después este borde que me sirve de referencia para construir el resto de la pieza. Fíjense que yo acá les estoy dando las medidas que van a tener. O sea, una vez que tengo de acá a acá, tomo 12,5 milímetros, tengo esta otra parte, 50 milímetros, tengo esta otra parte, y ahí le estoy dando a qué distancia tiene que trazar el eje de esta circunferencia. Desde este borde al eje hay 77 milímetros. Que es lo que ustedes deberían tomar de la lámina modelo. Pero bueno, seguimos acá. Trazamos esta recta, esta y esta. Si encontré este eje y encontré la ubicación de este, puedo trazar las circunferencias. La primera circunferencia tiene diámetro 32 milímetros. Todas esas medidas van a surgir de una tablita que me indica las características de las roscas Whitworth de 1/4 por 20 hilos. Fíjense que esto que está acá es el diámetro de la tuerca, el diámetro nominal. El diámetro de la rosca es de 6,35 milímetros. 1/4 equivale a 6,35 milímetros. Pero cuando trabajamos en escala 5 en 1, esos 6,35 lo multiplicamos por 5, nos va a dar 31,75. Adoptamos directamente 32 milímetros. Y va a ser, esos 32 milímetros van a ser casualmente el diámetro de esta circunferencia. Fíjense que ahí dice que el diámetro de esa circunferencia es de 32 milímetros. Esa circunferencia después se transforma en un borde oculto, porque estoy viendo la cabeza del tornillo y me tapa el vástago donde está tallada la rosca. Y con respecto a la circunferencia que tengo acá arriba, fíjense que acá yo ya le estoy dando el diámetro. El diámetro de esa circunferencia acá debería venir acompañado del símbolo diámetro. Pero esta circunferencia va a tener también con el mismo centro un diámetro de 57 milímetros. Clavo el compás acá, le doy de radio la mitad de los 57 milímetros y trazo la circunferencia. Bien. Una vez que tengo trazadas las dos circunferencias, por ejemplo, para encontrar este borde, trazo una recta desde esa intersección de la circunferencia con el eje paralelo, y a donde me corta esta con esta encuentro ese punto y hago lo mismo de abajo. O en su defecto al revés, podría agarrar, a ver si empezaba construyendo este borde y sabía que de acá a acá tenía 28,5, trazaba esta, cuando se cortaba esta con este eje, clavaba el compás acá, lo abría hasta ese punto y trazaba el arco de circunferencia. Son dos formas distintas de construir el dibujo. Ahora, una vez que tengo esta y que tengo esta, ahí dice a qué distancia le tengo que representar, directamente
uno, este punto con este y este punto con este. Y eso son casualmente dos rectas a 45 grados. Bien. Acá menciona la relación que hay entre pulgada y milímetro. Bien, vamos al paso que sigue. Si prestan atención, nosotros hemos trazado esta y esta, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar una paralela a 1 milímetro y de acá una horizontal. Así es la terminación que tiene el tornillo. Le vamos a trazar una paralela a esta, 1 milímetro, lo que está en línea de trazo amarillo es lo que tenemos que dibujar. Y la vamos a trazar y después vamos a dibujar la ranura que tiene la cabeza del tornillo. El 1 milímetro surge de la norma. Y vamos a ver de dónde salen los 8 milímetros. Eso que tenemos acá que sería la profundidad. Pero ojo que la profundidad tomada desde acá, no desde acá. La profundidad es tomada desde el borde que vamos a trazar a 1 milímetro hacia adentro. En el dibujo yo lo voy a dibujar con 8 milímetros. Dice que esta medida surge de considerar la profundidad de la ranura del tornillo y tal cual figura en la expresión de la lámina. Fíjense que acá dice 0,26 de D es la profundidad de la entalladura y el ancho es 0,25 de D. D es el diámetro 6,35, o sea que todas estas medidas las toman en función del diámetro. Volvemos acá. Dice que la profundidad de la ranura del tornillo sería 0,26 por D. Como D es 6,35, el ancho de la ranura debería ser igual, si trabajáramos en escala 1 en 1, a 0,26 por 6,35. O sea, 1,65 milímetros. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida del dibujo será los 1,65 milímetros por 5, o sea, 8,25. Nosotros directamente vamos a adoptar para esta medida 8 milímetros. Eso con respecto a la profundidad. Recuerden que es tomada desde acá hacia adentro, no desde este otro borde. Vamos al ancho. Obviamente ese eje, la mitad del ancho es para allá y la mitad del ancho para acá. El eje de la pieza, ¿no? Pero ¿de dónde surgen estos 8 milímetros también? Surge de considerar el ancho de la ranura del tornillo. El otro era 0,26, esto es 0,25 y es D. Y como D es 6,35, el ancho de la ranura será 0,25 por 6,35 milímetros, o sea 1,58. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida que corresponde al dibujo son 7,9 milímetros. Y nosotros vamos a adoptar directamente 8 milímetros. Bien. Ahora vamos a representar la rosca. Fíjense que visto de arriba, este diámetro, el diámetro en la tuerca era al revés. El diámetro nominal de la tuerca era más grande. Acá el diámetro nominal del tornillo es el más chiquito. Perdón, es el más grande. Este que está acá. Fíjense. ¿De dónde surge el diámetro nominal? Este que está acá surgiría, ya lo teníamos, ¿no es cierto? O sea, era lo que le habíamos dado acá, que eran los 32 milímetros. Ese sería el ancho nominal de la tuerca, del tornillo. En cuanto a la parte interior del tornillo, lo que nosotros no podemos tocar con el dedo, dice, corresponde a la profundidad del filete o la altura del filete, digamos. La altura de cada filete es aproximadamente de 8,15, 0,815 milímetros, lo que implica trazar un arco de circunferencia incompleto con un diámetro de 4,72. Esos 4,72 surgen de restarle a los 6,35 una altura de un filete de un lado más la otra altura del filete, entonces me terminan dando 4,72 aproximadamente. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida del dibujo será los 4,72 multiplicado por 5 me da 23,6 milímetros y nosotros adoptamos 24 milímetros. Entonces
esta circunferencia haciendo centro acá, la vamos a trazar nosotros con un diámetro de 24 milímetros, o sea, un radio de 12 milímetros. Una vez que tengo trazada esta circunferencia, donde corta con este eje, voy a tener un punto acá y acá arriba también un punto. Ahí no lo puse, pero voy a tener un punto acá y un punto acá. Desde ese punto proyecto una paralela a los ejes y donde me toque con esto, desde ahí voy a dar continuidad a esta línea que va a representar la otra parte de la rosca, la raíz de la rosca. Esto es lo que yo puedo tocar, esto es lo que yo puedo tocar de la rosca. Lo que no puedo tocar con mis dedos es esto, porque tendría que clavar mis dedos para que alcancen a tocar eso. La raíz de las roscas entonces surge de esta línea y haría lo equivalente acá arriba. Desde esta intersección trazo una recta que va a encontrar acá y me dará así. Bien, fíjense que acá yo desde el puntito este donde me corta, fíjense donde me corta esta recta con esta, desde ahí, acá lo tengo bien identificado, desde ahí trazo una recta a 45 grados hacia esta otra. Entonces me va a quedar que esta distancia termina siendo igual que esta. A 45 grados. Y esto que está en amarillo después desaparece. Esto se llama, digamos, es como una entalladura, un abocardamiento que se le hace para que entre fácil la rosca. Un chaflán, perdón. Entonces lo que está en amarillo después desaparece. Ahí estoy representando la intersección de este borde, que ya lo tenía con este. Desde donde se corta la que viene de acá y que va a dar continuidad con esta, trazo una recta a 45 grados. Acá tengo 45 grados. Y a donde corta, el resto lo elimino. Arriba y abajo. Fíjense que acá abajo ya está eliminado. La parte, esta línea amarilla ya no figura ahí. Bien, y la rosca, desde ahí, digamos, se traza una recta que representa donde realmente empieza la rosca. Esto es un rebaje que yo le he hecho. Y se traza a partir del punto ese de los 45 grados. Y la rosca va a llegar hasta una profundidad de 47,5 milímetros. O sea, desde acá hasta acá, 47,5 milímetros. Todo ese tramo voy a tener rosca. Este último tramito de acá del tornillo no voy a tener rosca. Y si también surge y considera la profundidad del roscado en el cuerpo del tornillo, que sería aproximadamente 9,5 milímetros. Pero como estamos trabajando en escala 5 en 1, la medida sería 47,5 milímetros, que es como yo voy a dibujarlo. Muy bien. Ya estamos llegando casi al final de esta parte. Y fíjense que lo único que me falta ahora es representar sobre esta vista la ranura. Entonces fácil. Yo ya la ranura la tenía dibujada. Entonces desde este borde y de este borde prolongo estas líneas amarillas hasta que se corten con los arcos de circunferencia que tengo acá. ¿Está bien? Bueno, en donde se corta esta proyección y esta con el arco de circunferencia, este borde desaparece hasta una cierta profundidad. Ya vamos a explicar bien el tema ese. Y desde acá hasta acá esta recta se mantiene porque sería la vista superior de la ranura. Fíjense que ahí queda la vista superior de la ranura. Este bordecito desaparece y desaparece casualmente entre estas dos rectas amarillas. ¿Está bien? Bueno, pero hay una particularidad más. Fíjense que yo prolongo también la profundidad de la ranura hasta estos costados, hasta este costado y hasta este costado. Lo hice solamente de un lado. Y donde corta esta con la línea que baja a 45, ahí prolongo una recta. Y me va a encontrar al eje acá. Clavo el compás donde se encuentra con esa, trazo un arco de circunferencia.
este arco de circunferencia que acabo de trazar. Y eso me va a decir hasta dónde, digamos, la ranura va profundizando, va profundizando, va profundizando y no encuentra nada. Es como si yo pensara que el cursor este es mi dedo. Yo apoyo el dedo acá en la ranura, viene apoyado en la ranura, el material, el material, el material, y acá de repente se cayó porque no hay más material abajo. Fíjense que hay entre este arco de circunferencia y estas dos rectas que trace, voy a representar un arquito de circunferencia ahí y un arquito de circunferencia ahí, como les voy a mostrar a continuación. El resto de este arco, desde acá hasta acá, desaparece, y desde acá hasta acá desaparece. ¿Ven? Ahí tienen este arco y este arquito, que es lo que quedó de la ranura. ¿Por qué? Porque la ranura arrasa con el material que tengo acá y acá hasta llegar a un punto en donde ya coincide con la profundidad de la ranura. Bien, y definitivamente vengo acá y le doy los espesores y los tipos de línea que corresponden, y le pongo tal cual la nomenclatura que figura ahí. Fíjense acá, fíjense el espesor de esta línea, es finito, el espesor de este grueso, grueso, finito, continuo. Cuando voy acá, como lo estoy viendo de arriba del tornillo, esto es un intermedio entre el espesor de este y el fino, completo, con línea de trazo, y lo mismo con esto. Este es finito. Ahí se nota la diferencia entre uno y el otro. Bueno, pasamos a la última pieza.